Queridos estudiantes, muy bienvenidos a la cápsula número 2 de Matemática, séptimos básicos. En esta ocasión veremos como objetivo identificar los tipos de ángulos según sus medidas y su ubicación. Las palabras claves que encontraremos dentro de esta cápsula serán ángulo, vértices, medidas y ubicación. Este contenido corresponde a la unidad número 3 de Geometría y Medición. ¿Qué son los ángulos? Los ángulos es la abertura que se forma en un plano por dos semirrectas unidas por un punto llamado vértice. Cada uno de los ángulos que nosotros podemos ver en este dibujo, vamos a ver sus aberturas. El ángulo es la abertura, tal cual como dice la definición, que se forma al unir dos semirrectas con un punto en común llamado vértice. El ángulo es la abertura que nosotros vemos en esta ocasión. Vértice. El vértice del ángulo es el punto común que une las dos semirrectas. Todo ángulo tiene un punto en común que hace unir las dos semirrectas para poder formar una abertura. Este punto en común es llamado vértice. Existe un instrumento que nosotros utilizamos para medir los ángulos. Este instrumento, para medir los ángulos, puedes utilizar el transportador. Cuando no es posible conocer con exactitud la medida de un ángulo, tú puedes estimarlo. El transportador es un tipo de instrumento para medir ángulos, ya que esta regla o este tipo de regla nos permite medir los ángulos a través de los grados. Cada uno de los transportadores que nosotros vemos, ya sea en el mercado o tú tienes dentro de tu casa, presentan las siguientes características. Primera característica, todo transportador tiene una escala exterior que está medida en grados, que en este caso parte desde el 0 y va de 10 en 10 hasta llegar al 180. También todo transportador presenta una escala interior que va desde la derecha hacia la izquierda, partiendo desde el 0 de 10 en 10, llegando hasta los 180 grados. Si nosotros observamos, ambas escalas, tanto la interior como la exterior, parten desde el 0. La interior parte desde la derecha hacia la izquierda y la exterior de la izquierda a la derecha. Ambas nos sirven para medir ángulos. Y una parte fundamental es el centro que tiene nuestro transportador, ya que ahí nosotros ubicaremos el vértice del transportador. Todos los ángulos se clasifican en dos nominaciones. Primero tenemos según sus medidas, en donde encontramos los ángulos agudo, recto, obtuso, llano o extendido y el ángulo completo. Y según su ubicación, el ángulo complementario, suplementario, opuestos por el vértice, ángulos entre paralelas, ángulos interiores y exteriores. Veamos la clasificación de los ángulos según sus medidas. Según sus medidas, tenemos el primer ángulo, que es el ángulo agudo, que es aquel que tiene cuya amplitud o medida es menor que el ángulo recto, es decir, que su máximo de grado es de 89 grados. En este caso, todo ángulo agudo parte desde el 0 hasta el 89, o sea, su amplitud va desde el 0 hasta el 89. Ángulo recto es aquel cuya medida o amplitud es exacta a los 90 grados. Y nosotros tenemos acá, es exacta, no mide más que 90 grados. Luego tenemos los ángulos obtusos, que son aquellos que van desde los 91 grados hasta los 179. Su amplitud va en ese rango. Luego tenemos el ángulo llano o extendido, que es aquel ángulo cuya amplitud es la mitad de un ángulo completo, es decir, de 180 grados.
En esta ocasión, este ángulo también tiene una medida exacta de 180 grados. Y por último, el ángulo completo, que es aquel ángulo que da la vuelta completa, como su nombre lo dice, y este también tiene una medida exacta de 360 grados. Veamos los ángulos, la clasificación de los ángulos según su ubicación. Según su ubicación, nosotros tenemos como primer ángulo los ángulos complementarios. Todos ángulos complementarios son aquellos que al unirlos, al juntarlos, al sumarlos, llegan a medir 90 grados, es decir, forman un ángulo recto. En teoría son dos ángulos que tienen distintas medidas, pero que a nosotros al unirlos me tiene que dar un ángulo recto de 90 grados. Luego tenemos los ángulos suplementarios, que al igual que los ángulos complementarios, son dos ángulos que al unirlos, sumarlos, juntarlos, vamos a tener una medida exacta de 180 grados. Luego tenemos los ángulos que son opuestos por el vértice. Son aquellos ángulos que son prolongación de otro. Este ángulo son iguales, es decir, tienen la misma medida. Cuando nosotros hablamos de la prolongación, tenemos nuestro ángulo 1, que está marcado acá con el puntito, y como dice la definición, es la prolongación, o sea, yo lo extiendo, lo prolongo, lo alargo, lo agrando. Por lo tanto, esta medida del ángulo 1 es exactamente igual al ángulo 2. Por lo tanto, nuestro vértice pasa a ser una forma de espejo, donde va a ser exactamente igual medida. Por último, tenemos los ángulos entre paralelas. Cuando nosotros hablamos de paralelas, son dos líneas que en este caso representan a la M y a la N, que no se unen, no tienen ningún punto en común, pero sí son intersectadas por una transversal que atraviesa a ambas rectas. Al atravesar la transversal, automáticamente desde la recta M y la recta N formo cuatro ángulos, los cuales tenemos ángulos interiores y ángulos exteriores. ¿Cómo nosotros podemos clasificar o identificar ese tipo de ángulos? Todos los ángulos que se encuentran fuera de la recta M y N, en este caso el 1, el 2, el 7 y el 8 que están fuera de la recta, pasan a ser ángulos exteriores. Y todos los que están dentro de la recta M y N, que es el 3, el 4, el 5 y el 6, pasan a ser ángulos interiores, ya que estos se encuentran dentro de las rectas. Recordar que todos los ángulos se clasifican según sus medidas y según su ubicación. Recuerda que estas clases las puedes reforzar apoyándote de los textos de estudios. Espero que te haya gustado la cápsula.